Hola, profes, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial sobre el diseño de un instrumento para la aplicación de la evaluación formativa permanente, una herramienta docente en el área de ciencias naturales de grados décimo y undécimo de la red de colegios Colsubsidio. Esto como propuesta de la asignatura de evaluación formativa y competencias de la maestría de enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de Colombia, de la cual hago parte y de la cual hace parte mi compañera Silvana Cruz Olivera, quien trabaja con la Secretaría de Educación de Bogotá. Bueno, mi nombre es Geraldine Milena Vaquero Mendieta. De dónde surge esta propuesta de instrumento para ustedes los docentes de ciencias naturales de grado décimo y undécimo, de la pregunta de qué manera se puede fortalecer los procesos de evaluación formativa permanente en las prácticas educativas de docentes de ciencias naturales de grado décimo y undécimo de la red de colegios Colsubsidio. Pero ¿cómo surge ese instrumento? El año pasado, al finalizar el año, nosotros hicimos una encuesta de percepción con cada uno de ustedes y estos fueron los resultados que obtuvimos. Bueno, entonces en la pregunta seleccione cuáles son los siguientes factores que dificultan una evaluación de calidad. Si ustedes se dan cuenta ahí en pantalla podemos observar que los reemplazos hacen parte de uno de los factores que más afectan ese proceso según lo que ustedes consideran, al igual que los aprendizajes memorísticos por parte de los estudiantes. ¿Sí? Posteriormente tenemos la cantidad de estudiantes a los cuales estamos evaluando y el proceso de autonomía de cada uno de los estudiantes en su proceso de enseñanza, de aprendizaje. En la pregunta seleccione las o las características de una evaluación de calidad, nos damos cuenta que ustedes tienen claro que una evaluación de calidad debe ser clara, objetiva, medible, integral y continua, ¿sí? Si nos damos cuenta a la hora de diseñar una evaluación, ustedes también saben cómo hacerlo, ¿cierto? Organizando entonces los verbos de acuerdo a estas habilidades de pensamiento. Empezamos por definir, después por clasificar, luego se selecciona, se prioriza, se argumenta y se diseña. Hasta aquí nosotros podemos evidenciar que ustedes tienen muy claro primero qué es la definición de una evaluación, cómo se diseña una evaluación y cuál es el propósito de una evaluación. En la estrategia que más se adapta para la forma como usted evalúa, allí también acertamos, ¿no? La mayoría también respondió de manera correcta. Entonces es importante resaltar esto porque tenemos que enfocarnos, o aquí empezamos a enfocarnos en esas necesidades que ustedes plantean que están asociadas básicamente con el tiempo. En cuanto a los instrumentos o herramientas de evaluación que ustedes han utilizado, pues tienen en cuenta herramientas que hacen parte de una evaluación formativa, como por ejemplo un portafolio, un proyecto de investigación, las exposiciones que entran en las sustentaciones orales. Y la última pregunta que era de respuesta abierta. Seleccionamos solamente algunas, pero en realidad se repetía el mismo factor. La pregunta era, ¿el tiempo en el aula le permite hacer retroalimentación de los procesos formativos de sus estudiantes? Ustedes nos contestaban siempre algo asociado con los tiempos. Entonces, los tiempos no definidos, por ejemplo, dificultan ese proceso de evaluación y retroalimentación. El tiempo empleado para la retroalimentación en ocasiones no es posible, ¿cierto? El tiempo en ese momento no es suficiente. Entonces, con respecto a esto y teniendo claro que ustedes en cuanto al tema de evaluación formativa no evidencian ninguna dificultad, ¿cierto? Decidimos proponer junto con mi compañera este instrumento de evaluación que está asociado con eso que ustedes vienen trabajando en las planeaciones, en su malla curricular, ¿sí? Dentro de sus planeaciones ustedes tienen un saber disciplinar ya definido, tienen un desempeño ya establecido que solamente es 1 por trimestre y tienen 3 evidencias para ese trimestre que también ya las tienen redactadas en sus planeaciones. Tienen unas competencias asociadas al área y tienen unas actividades que ustedes están desarrollando en este momento. Es el ejercicio de planeación que ustedes están haciendo en este momento. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí, esto que ustedes ya tienen en su planeación, lo asociamos a una planilla, ¿sí? En este caso, para el ejemplo, una planilla de 11B en primer trimestre. La idea es que acá, dentro de cada una de estas casillitas, esté exactamente lo mismo que ustedes tienen en sus planeaciones. ¿Listo?
Bueno, voy a explicarles un poco en qué consiste este instrumento. Bien, este es el instrumento, ya desdoblado un poco acá desde el Excel. La idea o la invitación inicialmente del instrumento es que se trabaje desde Excel en línea, ¿sí? Desde las Chromebooks, con el fin precisamente de poder agilizar el proceso y que les sirva como una herramienta y no como doble trabajo. Recuerden que ese es el propósito de esta planilla. Si ustedes se dan cuenta, yo puse acá o pusimos acá el ejemplo de Pepito Pérez para primer trimestre, para segundo trimestre y para tercer trimestre. La idea es que esta planilla maneje una hoja por trimestre. En este caso, y pues con el fin de que ustedes puedan comprender muy bien el ejemplo, puse las notas de Pepito Pérez de segundo trimestre acá y de tercer trimestre, listo, para poder ubicarnos en el ejemplo. Aquí en la parte de actividades, en realidad ustedes, digamos que Excel tiene esa posibilidad de poder anclar las actividades que ustedes prefieran, por eso abrí un espacio que está en blanco que ustedes pueden agregar nuevas actividades que correspondan a esas evidencias. Bueno, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros vamos a evaluar a un estudiante, en realidad este problema que ustedes dicen del tiempo es muy complejo. Siempre nos focalizamos en dos tipos de estudiantes, a los que les va muy bien y a los que tienen mayor dificultad para realizar un trabajo, ¿cierto? Pero los que quedan en intermedio siempre los dejamos ahí, porque bueno, ahí van, ¿no? Y no es porque querramos dejarlos ahí, sino es porque en realidad el tiempo no nos alcanza dentro del aula para hacer el ejercicio con todos los estudiantes que nosotros tenemos a cargo. El propósito de este instrumento, como le comentaba ayer a sus líderes, de pronto respondiendo las preguntas un poco más puntualmente, quienes les desdoblarán a ustedes también o les responderán las inquietudes que ustedes tengan, es que la idea de esta planilla es que sea automática. Esta nota final del trimestre va a quedar automática y estas observaciones también van a quedar automáticas. ¿Qué deben hacer ustedes? Registrar sus calificaciones tal como lo hacen hasta el momento en sus planillas, ¿cierto? Si se cumplió, si no se cumplió, según los criterios de evaluación que ustedes tengan, y ya. Entonces ustedes se preocupan solamente por llenar sus planillas tal como lo vienen haciendo y aquí ya les aparece la nota del trimestre y las observaciones. Dentro de esta columna que ustedes ven acá de factores que afectan la gestión escolar, ingresan todas estas notas o calificaciones que le damos a lo que no pertenece directamente al currículo, pero que afectan al desarrollo de una clase. ¿Listo? Pero ahora, bueno, la nota final del trimestre es un cómputo de notas, entonces ya sabemos de dónde salen ese cómputo de esas notas. Pero ¿qué va a salir en las observaciones? Dentro de las observaciones vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos el caso de Pepito Pérez en cada uno de los trimestres. Pepito Pérez en primer trimestre, que el primer trimestre le apuntaba al saber disciplinar nomenclatura y reacciones químicas de moléculas orgánicas. En este ejemplo, ¿sí? Puede que varíe o que sea diferente con respecto a la realidad. No lo tomamos directamente de sus planeaciones porque las planeaciones aún no se han terminado, sino los tomamos directamente de los DBA. Si ustedes se dan cuenta, aquí Pepito Pérez sacó superior para la competencia de uso del conocimiento científico, bajo para la competencia de explicación de fenómenos, superior para indagación, que al mismo tiempo está asociada con cada una de las evidencias, ¿cierto? En segundo trimestre, Pepito Pérez volvió a repetir un bajo en explicación de fenómenos para la segunda evidencia. Recuerden que entonces, como es segundo trimestre, pues obviamente todo esto cambia para segundo trimestre. Nosotros aquí no sabemos qué evidencia no cumplió Pepito Pérez para segundo trimestre porque solo tenemos el ejemplo del primero, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que la competencia de esto era ubicada en el mismo lugar. Entonces, en este momento, Pepito Pérez tiene una dificultad en explicación de fenómenos para segundo trimestre. Porque no podemos decir que Pepito Pérez tiene dificultad con el tema, porque en las otras notas del trimestre Pepito Pérez le fue bien, ¿sí? Si nosotros llegamos a tercer trimestre y nos damos cuenta de estos resultados, ¿qué podemos evidenciar nosotros? Primero, lo que ya habíamos mencionado,
Pepito Pérez no tiene dificultad o no evidencia dificultad con el saber disciplinar como tal, sino Pepito Pérez tiene una reincidencia, ¿cierto? En esta competencia, en este caso explicación de fenómenos. Entonces, justamente las observaciones del trimestre van a apuntar a ello, ¿sí? Del trimestre y de la nota final cuando se tenga el cómputo. Y es Pepito Pérez presenta una dificultad en la competencia de explicación de fenómenos, pues de acuerdo con las evidencias presentadas, ¿sí? Entonces aquí usted ya sabe directamente cuando vaya a hacer este plan de mejoramiento para Pepito Pérez, hacia qué debe ir enfocado. Si realmente debe ir enfocado al saber disciplinar o si realmente debe ir enfocado a las competencias. Con sus líderes de área, como les comentaba, tuvimos la oportunidad de hacer varios ejemplos, de socializar en el caso de que fuese el saber disciplinar. Digamos que desglosamos detalladamente, fue el ejercicio que hicimos el día de ayer, que demoramos casi hora y media haciendo este ejercicio, y ellos están en la capacidad de responder estas preguntas. Igual yo voy a estar atenta si ustedes tienen cualquier inquietud. ¿Cuál es la idea, profes? La idea no es que ustedes tengan que usar este instrumento, no, sino que ustedes puedan tomar ese instrumento como herramienta en caso de que consideren que sí les va a facilitar el trabajo. Aquí en este caso, o bueno, para poder sacar esta conclusión, yo necesito que ustedes me hagan el favor y realicen la validación de ese instrumento que les acabo de presentar. Esa validación se debe hacer a través de este formato que ustedes están viendo en pantalla. Cada uno de los colegios tiene una pestaña, entonces yo les voy a pedir el favor, ¿cierto?, de que puedan evaluarlo de acuerdo a cada ítem. Yo les explicaba ayer a sus líderes. El criterio, aquí están los criterios específicos, ¿cierto? Pero tenemos las valoraciones. No aplique equivale a 1, bajo equivale a 2, básico 3, alto 4, superior 5. ¿Cómo debemos llenar esta rejilla? Si yo considero, por ejemplo, en el caso de claridad, está formulado con lenguaje apropiado. Yo digo, bueno, está formulado con lenguaje apropiado, pero yo no entiendo muy bien, por ejemplo. Entonces vamos a ponerle un 3. ¿Por qué pongo 3? Porque básico equivale a 3 en la columna de básico. ¿Listo? Pero si yo digo actualidad, objetividad, perdón, permite evidenciar el nivel de desempeño del estudiante. Yo digo sí porque en realidad está alineado con nuestra planeación. Entonces voy a ponerle alto porque no sé, porque 5 es mucho, por ejemplo. Entonces le pongo aquí yo 4, ¿cierto? Porque es la columna de alto. Vamos a evaluar de esta manera cada uno de los criterios, cada uno de los ítems, y al finalizar, cuando ustedes terminen de hacer la evaluación en conjunto, es solamente una evaluación por colegio y por eso deben hacer este trabajo en grupo. Aquí debe ir el nombre de cada uno de los participantes, o sea, de los profesores que van a orientar en 10º y 11 y de los líderes de área, ¿vale? Cuando ustedes finalicen este proceso de evaluación, aquí les va a dar un valor que se llama coeficiente de validez. Ese coeficiente de validez, de acuerdo a cómo quede en el intervalo en el cual quede, de 0 a 0.6, pues es que el instrumento está desaprobado, ¿cierto? De 0.61 a 0.7 es que, bueno, el instrumento está, podría estar aprobado con algunas observaciones, por eso dejamos aquí la casilla de las observaciones que ustedes tengan para el instrumento en cada ítem. O si la valoración es superior a 0.70, pues es que aprobaron el instrumento. Si la valoración es 0.70 y ustedes aprobaron el instrumento, aquí nos comprometemos nosotras, nos comprometemos a hacer la programación para que eso que les acabamos de decir quede de manera automática, ¿sí? Y nos comprometemos también a entregarles la planilla de 10º y de 11, con esto que ustedes tienen acá en relación con su planilla. ¿Listo? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Primero, el compromiso, ¿cierto?, de usar la planilla, esta planilla y no la planilla en físico como de pronto algunos venían usándola. Y segundo, pues poner los nombres de sus estudiantes en estas casillas. De resto todo quedaría automático, solo tendrían que poner la nota, ¿vale? Entonces, bueno, profes, en esto consiste el ejercicio. Como les decía, esto no es una imposición, todo lo contrario. Esta propuesta surge
precisamente de la necesidad de querer vincularlos a ustedes a este tipo de procesos, que se sientan representados también o escuchados a través de este tipo de actividades con respecto a que les facilite, además que sean instrumentos que faciliten su labor docente y no que les pongan una carga más. Por eso les pido que por favor evalúen este instrumento de manera muy consciente, que sean muy objetivos, ¿verdad? Que podamos hacer el ejercicio de poner las observaciones. Como les decía, si la evaluación, el promedio de la evaluación de los 5 colegios nos salen desaprobado, pues no hay ningún problema. Hicimos el ejercicio y definitivamente definimos que no, que el instrumento no nos contribuye, por el contrario nos impone más carga, ¿no? En observado ya tendríamos que hacer un segundo ejercicio que es bueno a partir de las observaciones que ustedes hicieron, que se puede modificar, arreglar, trabajar para poder presentar una nueva propuesta, o el aprobado con los compromisos que acabamos de mencionar. Bueno, profe, entonces sin más, creo que ya me extendí bastante con la explicación. Me despido, espero que tengan una muy buena jornada. Igual yo estoy atenta a cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, muchísimas gracias y feliz día.